Buenos días. Bueno, primero de todo agradecer al ingeniero Fernando Landa y al CERA de poder estar aquí dando nuestro aporte a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Portuario y Logístico Avanzado de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas, que hace 15 años interactúa en el sector, y de la consultora IC Estudios y Proyectos. Bueno, nuestra visión básicamente va a hablar del tema del mercado de contenedores en Argentina. Nosotros realizamos hace muchos años estudios de mercado y de demanda de los sistemas portuarios y logísticos porque creemos que los proyectos de ingeniería deben venir después. O sea, primero tiene que ser sistemas que funcionen. Un puerto tiene que funcionar, una carretera tiene que tener tráfico. Entonces, desarrollar proyectos, digamos, donde no haya un buen estudio de demanda y un análisis de competencia muy serio no es muy bueno. El CEPLA actúa como centro de capacitación, de investigación y desarrollo de distintas empresas. Tiene socios que son privados hace muchos años, y también entre los proyectos que ha hecho, hace apoyo institucional a gobiernos y a empresas. Entre los proyectos más importantes de capacitación que ha hecho, en un acuerdo con el Instituto Tecnológico Buenos Aires, hace 15 años el programa de posgrado en gestión portuaria y vías navegables, más de 300 asistentes, jefes o gerentes, incluso algunos funcionarios, muchos del sector público también han asistido. Dentro de ese apoyo a instituciones y empresas, también el desarrollo del modelo de competencia de cadenas logísticas, que está hace 10 años desarrollado por el Centro de Estudios, ha sido adoptado y validado también por el Instituto INALOC de Uruguay, por el Banco Mundial, por la CAF, por organismos internacionales, y bueno, AIC también ha contratado los servicios para desarrollar sus estudios de competitividad. Bueno, lo que nosotros vamos a decir como profesionales y técnicos, y hablo nosotros porque está aquí Eduardo Zabalza, que es parte de nuestra consultora y nuestro centro de estudios, es básicamente basado en datos. Esto no son opiniones, sino son datos, y es muy importante tener una cuantificación de todos estos parámetros para poder hacer un plan que sea, y si hay que producir un cambio, hacerlo al cambio, pero basado en datos. El plan estratégico del sistema portuario argentino, licitación internacional, nuestra consultora la ganó con el grupo MTBS de Holanda, está hecho. Nunca todavía se ha entregado al Ministerio de Transporte, por otras razones que no sabemos, pero sí los resultados se pueden ver también en la página web del Banco Mundial, y entiendo que va a ser un gran aporte cuando algún ministerio lo tome, ¿no? Porque se trabajó con una recolección de datos muy importante. El perfil estratégico competitivo del desarrollo portuario y logística del área metropolitana, en lo que hablábamos hoy, Zárate a La Plata, para el gobierno de la ciudad también, ya hace años, es otro de los informes que se ha realizado, y recientemente también un perfil estratégico competitivo para el Puerto de Buenos Aires, que realizamos hace 2 años. O sea, son estos datos frutos de esos resultados. Bueno, para empezar, y me han precedido expertos número 1 en este tema, vamos a hablar de las tendencias internacionales. La tendencia internacional es de una dinámica de transbordos, con lo cual las grandes navieras internacionales que manejan los liners no solamente consideran que los transbordos son buenos y que reducen el costo internacional de ellos, con lo cual, sino que también se han metido en la logística terrestre. Más del 80% de los costos de nuestro país, de modelos de costos que tenemos hecho en toda la región, son debidos a la logística terrestre. La buena noticia es que las navieras también se van a poner
a ser operadores multimodales logísticos, integrando totalmente la cadena y manejando no solamente los tramos de ultramar, sino los tramos terrestres, con lo cual le van a dar una gran fiabilidad. Y esa es la tendencia, porque hasta la salida del puerto nacional tenemos un 80-85% de costos y extracostos muy altos, que es la parte que hay que solucionar y podríamos solucionar. Obviamente hay temas de influencia de lo que es el desarrollo sustentable del transporte, que no solamente valen los costos logísticos, o sea, los costos de total, si yo mido una cadena logística, el costo portuario y el costo del transporte, sino los costos medioambientales y sociales del transporte. Y esto no es, hoy en día se planifica con la suma de ambos. El costo medioambiental y social de transporte en Comunidad Europea está medido hace 15 años por parámetros en el observatorio que ustedes pueden ver. La planificación debe hacerse no solamente con los costos internos del transporte, sino también con los costos medioambientales y sociales, entre los que está, por ejemplo, el tema de cambio climático, como la emisión de CO2. Y esto es una realidad. Esto es un mercado que hay que considerar también, el mercado sustentable, con lo cual no podemos planificar solamente con los costos internos, ni hablemos del desarrollo tecnológico, el Smart Port y todos estos temas. ¿Cuál es la situación actual del mercado argentino? Un electrocardiograma de idas y venidas, de volúmenes que nunca se terminan de dar, crecientes y bajantes, que lamentablemente toma las crisis de acá, más el mercado de contenedores depende mucho de la macroeconomía argentina, ¿no? Entonces, mientras nosotros hacemos así, y estamos siempre en el mismo punto, porque no ha crecido el volumen, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, crecen, aunque despacito, pero sustentablemente, con lo cual, por eso, como acá estaba Ricardo Sánchez hoy, mostró, cada vez estamos en un puesto peor. Y todas estas también han sido oportunidades para hacer cambios estructurales, que no se hicieron, con un mismo diagnóstico. Ahora lo vamos a ver. Este es el diagnóstico. Acá nosotros se ve claramente que de dónde viene la carga y los contenedores y el valor agregado. Solamente un 22% en el área cercana a Puerto Buenos Aires. El resto es como también lo expresaron otras conferencias, es en la zona norte, o sea, para decirlo en crítico, si la logística terrestre es lo que más influye en el extracosto total, el puerto de Buenos Aires, que no es ningún puerto federal ni nacional, porque está causando un extracosto a todas las exportaciones del país. Entonces, si yo tengo una visión estratégica, primero la tengo que tener como sistema portuario, no como puerto nacional, o sea, o puerto federal. El sistema portuario tiene que ser equilibrado de manera tal que haya una complementariedad entre los puertos y generen que cuál es la visión más importante de un puerto. Reducir los costos logísticos para las exportaciones y para llegar los insumos a todo el país. Ese es el principal. Obviamente que el que está en Buenos Aires quiere tener más carga. Y si le preguntás a una autoridad portuaria, vamos a concentrar más, concentremos más. Bueno, pero esa no es la visión estratégica, digamos, que está mostrando un diagnóstico compartido, que entre ellos quiero recordar a Antonio Sudwig, que este año fallecido, uno de los profesionales más destacados. Y esta visión también la tenía él, como se está coincidiendo de que la visión es esta, que hay demasiada carga concentrada en Buenos Aires por estos efectos que están mucho más cerca del eje Rosario-Córdoba-Mendoza. Rosario tendría que tener, según cualquier modelo de costos que haga uno por costos, Rosario tendría que tener 250.000 TEUs mínimo para bajar esos costos. Entonces, el diagnóstico, estamos de acuerdo. Vamos a hacer una propuesta. Y para eso tenemos que medir cuál es el extracosto.
El extracosto calculado, según un estudio de Banco Mundial, recientemente realizado, es de 1.200, mínimo, 1.200 millones de dólares de extracostos en las exportaciones e importaciones por tener esta deseconomía de querer seguir concentrando carga en Buenos Aires cuando no lo es. De esta manera, con tráficos de camiones 1.000 kilómetros en distancia y vuelta vacío, o el Campeonato Mundial Récord Guinness, 3.000 kilómetros a Ushuaia y vuelta vacío, no es la manera sustentable de desarrollar el transporte. Entonces, bueno, si yo hago todo este diagnóstico y después digo, no, sigamos igual, bueno, algo está fallando, ¿no? Sigamos igual, ¿por qué? Decime, ¿por qué voy a seguir igual si esto está demostrando que, aparte, en la gráfica anterior, el puerto de Buenos Aires viene 1% de su market share perdiendo por año en exportaciones? Eso es por alguna razón también, ¿no? Bueno, entonces el pronóstico, que es un pronóstico amplio, no los quiero, son trabajos que están publicados y pueden accederlos. Se trata de un estudio de competitividad que tiene un área de influencia amplio, incluso con los vecinos. Se han hecho más de 227 cadenas logísticas en competencia, con proyecto y sin proyecto, estudiando los costos. Y los resultados hablan de que hay que buscar un equilibrio en donde el desarrollo del puerto de Buenos Aires permita al mismo tiempo mejorar esta competitividad. Nadie dice que hay que sacarlo. O la otra opción es, o lo mantenemos cambiando el perfil. Por ejemplo, si hay un cúmulo de importaciones o exportaciones que se producen en el norte del país, ¿por qué todos esos camiones salen por la puerta cuando podría haber barcazas, un déficit básicamente de transporte fluvial y marítimo, hacia el puerto de Corrientes, hacia Santa Fe, congestionando los accesos de Buenos Aires? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero esto es básicamente una proyección final de lo que sería, de ese 1.200 millones de dólares, status quo, escenario, no hago nada, sigue todo igual. Bueno, sigamos perdiendo todos los años mínimo 1.200 millones de dólares, haciendo no competitivas nuestras exportaciones. Si en cambio empiezo a producir algunos cambios, pero mínimos, tampoco se refleja en este escenario, que también es pesimista. Fíjese la dicotomía, a lo mejor concentrar carga en Buenos Aires, por ahí es por el lado de los transbordos. Carga puede ser paraguaya, boliviana, pero no por el lado de las exportaciones. El juego libre de un escenario que es el inicio de la fidelización habla de que ya se podrían producir ahorros de 700 millones de dólares cuando, fíjense, Buenos Aires llega al 60% de carga total. Si llega a un valor razonable, que es el 26,4% de las exportaciones, creciendo y desarrollando nuevas terminales portuarias en el área de Rosario. No estoy hablando solamente de Rosario hasta Zárate, ¿no? Bueno, 26% más o menos es la carga que está generada dentro del hinterland cercano del puerto de Buenos Aires. Y el resto tiene una participación adecuada también a su hinterland. Ahí ya tenemos los 1.200 millones de dólares de ahorro que incluyen, esto es el observatorio, digamos que tiene más de 15 años la Comunidad Europea, en el programa que está Marco Polo y Georgia Shipping, lo pueden ver, de cuántos dólares tonelada kilómetro hay de extracostos por modo de transporte por efectos del cambio climático, medioambiental, social. Esto no es una cosa de solamente planificación del Estado, esto es planificación de las empresas privadas también. La sustentabilidad ya no es solamente medioambiental, social, es también comercial, económica y financiera. Y hay restricciones muy fuertes a las emisiones de CO2 que si no, yo puedo llegar a, si no planifico de esta manera, puedo llegar a desaparecer. Bueno, hay cúmulos con todo este diagnóstico. La pregunta, y ahora voy a permitirme que Eduardo haga su comentario,
Hay un escenario de desarrollar un proyecto de una logística Zárate La Plata, con proyectos de zonas logísticas extraportuarias, con conexión ferroviales en la Ruta 6, que esto es aproximadamente, es inversión pública y privada, 700 millones de dólares aproximadamente para desconcentrar esa logística de Buenos Aires. Y hay un proyecto integral para el puerto de Buenos Aires que no es solamente puertos de cargas, es puertos fluviales, pasajeros, desarrollo inmobiliario como continuidad de Puerto Madero. Entonces hay que hacer un proyecto integral donde los beneficios son mucho mayores que 1.200 millones de dólares. Entonces el puerto crece, pero con una lógica en una interfaz puerto-ciudad bien pensada. Estos son 500 millones de dólares. O sea, 1.200 millones de extracostos pierdo los años y no hice estos proyectos que entre los dos son 1.200 millones de dólares. O sea que imagínense que la sustentabilidad de esto a mí me hace pensar que si yo después tengo estos números, digo, no, sigamos igual. Y yo quiero ahí compartir con Eduardo, donde nosotros con el Centro de Investigación tenemos visiones distintas. Vienen momentos muy fuertes de decisión que hemos perdido mucho tiempo y se necesitan cambios estructurales. Una de las alternativas es, no, vamos a hacerlo. Hoy en día Montevideo tiene un proyecto a 50 años, va a ser sin duda el hub del Río de la Plata. Hablamos de Punta Piedra. Es un proyecto que nos tocó participar y solamente cierra por el hub de granos. O sea que el área disponible para los contenedores la tendría gratis prácticamente. 8.000 millones de dólares donde solamente por los $20 por tonelada de ahorro de transferir de un buque Panama a un Capesize sin dragar la hidrovía más, perfectamente podría desarrollarse Punta Piedra, que es una alternativa. Pero bueno, la visión es, sigamos igual, no hagamos ningún cambio, total, no se nota que se pierda, total, sí se nota porque cada vez en toneladas exportamos menos, o dicen, no, el puerto de Buenos Aires es el puerto de Buenos Aires, tiene una marca, tiene que ser él. Bueno, a todos los que ellos dicen eso, díganme, explíquenmelo por qué. Porque las navieras aparentemente van para otro lado también. Ya están diciendo que pierden por cada escala más de 60 millones de dólares en estas condiciones de venir con buques de 14.000 para que muevan 2.500 TEU. O sea, si viene un buque a una escala que tiene capacidad de 14.000, que casi ni entra en el canal, para hacer una rotación de 2.500 TEU, o sea, pierdo plata. Esto lo hemos hablado con CEOs de las navieras. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo va a haber esa resistencia al cambio? Y siguiendo modelos de fracaso. Esa es una postura extrema. Yo hasta acá les presento lo mío y quería que Eduardo, que tiene gran experiencia práctica en el tema, le dé su visión a ustedes, que creo que, bueno, que es complementaria y para mí positiva, porque casualmente uno tiene que tener, no que debe ser dueño de la verdad, sino ver los números y cada uno tener esos escenarios que se trazan. Había uno que era el status quo. Bueno, quizás hay gente que piensa que es inviable el cambio en las navieras, ni el cambio del sistema actual. Bueno, por eso creo que me pareció muy interesante que Eduardo nos dé su visión. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, Gustavo. De la discrepancia surge la verdad, ¿no? Así que digo, yo no voy a poner diapositivas, realmente las presentaciones que, aparte de la de Gustavo, por supuesto, que me precedieron de Ricardo Sánchez y de Daniel, han sido muy ilustrativas, realmente en números, mucha información. ¿Qué pude aportar yo? Me dije, porque un poco cambié cuando los escuché a ellos. Veo siempre ahí una visión académica, y no lo digo en forma peyorativa, sino una visión qué debería, a dónde iríamos. Como recién es cuando me presentaron, yo vengo del área ejecutiva, de hacer, sea de empresas, puede ser estatales o privadas. Entonces, ya hablando del puerto de Buenos Aires y tomando el escenario, ¿por qué digo que
que no va a haber grandes cambios. No porque me oponga quizás a esa necesidad, sino porque, como alguien dijo, la realidad es la única verdad. Acá en la Argentina no va a haber una gran transformación de todo el sistema de transporte porque no hay recursos. Un gran cambio en todo el transporte, con nuevos puertos, cambio de ley de bandera, es algo que va a llegar con el tiempo. Tenemos que pensar, y ahora sí me voy al puerto de Buenos Aires, ¿qué se puede hacer ahora? Pero hagamos algo, porque si no por siempre estar mirando hacia el futuro, a la haría, nunca hacemos nada. Mi amigo Daniel dijo una cosa muy cierta, que creo que no se está aprovechando, quizás por razones políticas. La administración de puertos tiene funcionarios muy competentes. Ellos saben lo que hay que hacer, pero por distintas razones están trabados. Me voy rápidamente, no quiero abusar del tiempo, al puerto de Buenos Aires propiamente dicho, a Puerto Nuevo. Aunque es cierto, como bien lo dijo Ricardo, cuando hablamos del puerto de Buenos Aires, hablamos de Buenos Aires, Dock Sur, como el 80, y después, bueno, podemos ir La Plata o Zárate, pero fundamentalmente Buenos Aires, Dock Sur, la aduana de Buenos Aires, el gran bull de la carga, donde se mueven. Y cuando una línea cambia de Buenos Aires o de Puerto Nuevo a Dock Sur, o de Dock Sur a Puerto Nuevo, es un cambio de barrio, por no decir de manzana, es el mismo puerto. Voy a Puerto Nuevo entonces. Venimos con prórroga de las licitaciones. La situación actual, hay 2 terminales operando, todos lo sabemos, Terminal Río de la Plata y la Terminal 4, y Baxa, que está en un status quo no operativo. La extensión de las licitaciones termina en mayo del 2024. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya 2024 es mañana. Y mientras tanto, cada vez el puerto de Buenos Aires se va deteriorando más con los mayores incrementos de costo que significa tanto para la importación. Aportó mucho a la circulación cerca de Buenos Aires el Paseo del Bajo, pero lo que habría que hacer ahora, y esto es un poco argentinos a las cosas, es o este gobierno o el siguiente, ya ahí no tengo la misma visión que Ricardo, llamar a una licitación, porque hay 2 caminos jurídicamente. Un decreto de necesidad y urgencia, en que extiende las concesiones actuales, pero si eso se hace debería ser reducido, con lo cual el puerto de Buenos Aires no va a recibir inversiones, o llamar a una licitación que sea en términos muy flexibles, que vaya acompañando la evolución del comercio exterior, los cambios en las navieras, como señaló Gustavo. Eso se puede hacer sin grandes inversiones al principio faraónicas, porque hay que ver cómo viene la demanda. Hoy capacidad instalada. Hoy Buenos Aires y Dock Sur están moviendo este año 1.550.000 TEU, aproximadamente. Yo recuerdo cuando empecé con Tec Plata, estaba en Buenos Aires y Dock Sur estaban casi en 1.900.000 TEUs. Estoy hablando del 2008. Hoy estamos en el 2000, a la puerta del 2023. O sea, una licitación que al plazo, yo diría 20 años, flexible, que sí prevé al principio una inversión importante en equipamiento y playas que permita un despegue inmediato del puerto de Buenos Aires. Una mejora importante en toda su... Porque el privado, si tiene un horizonte, va a invertir. Buenos Aires mueve mucha carga, y Dock Sur también. Hasta que no haya esa gran transformación, una gran parte de la carga de contenedores se va a mantener en Buenos Aires. Digo Buenos Aires y Dock Sur, pero eso depende un poco de las líneas. Pensemos que por otra parte Buenos Aires y Dock Sur tienen un anclaje. 2 de las principales líneas marítimas que mueven contenedores tienen sus terminales ahí. No estoy diciendo nada que no se sepa. MSC está en Exolgan y el grupo Maersk está en la Terminal 4. O sea, para terminar, a veces la realidad impone los caminos. No hay posibilidad en la Argentina hoy por hoy, que ahí discrepo con mi amigo Gustavo, para una gran transformación.
Quizás era lo deseable, pero en este momento no hay recursos, ni el privado va a invertir, ni el Estado no tiene recursos. Entonces lo que hay que hacer, y ahí puede ser la Cámara, todos los sectores vinculados a la actividad portuaria, impulsar al gobierno a que tome medidas. No es tan difícil, esto no es político, no es ideología. Hay que darle pautas al privado para que invierta, insisto, un pliego que contemple todo el tema del crecimiento de la demanda, tema de la hidrovía, algo que el privado diga, bueno, tomo riesgo, pero un riesgo razonable, no inversiones de, no sé cuánto eran el proyecto anterior, 1.500 millones de dólares, no sé, por ahí seguramente Borrelli lo sabe mejor. No iba a invertir nadie en eso, era crónica de una muerte anunciada. Así que mi convocatoria modesta, porque no soy nadie relevante, pero como hombre ejecutivo de hacer, lo que hay que impulsar es que el puerto de Buenos Aires tome las acciones para rápidamente, ya sea, puede ser un decreto de necesidad de urgencia, lo veo difícil porque necesita mucho tiempo, o una licitación que obviamente va a contemplar las terminales que están. Seguramente van a ser ellas las que quedan. Y es razonable que sea así, porque eso asegura transición, una de ellas asegura volumen, porque es una línea naviera, pero tomar acciones y dejar, mejor dicho, evitar que pase el tiempo y no se haga nada. Eso es algo que la Argentina parece que nos gusta eso, pero en pequeñas áreas, sea el puerto, uno no puede cambiar todo el país, pero sí quizás pueda hacer un aporte cambiando algo tan importante como es el puerto de Buenos Aires. Nada más, muchas gracias.